Esta es la palabra de Dios, verdad absoluta, autoridad suprema, manual de vida y rema de Dios para mi vida. Hoy honro la palabra de Dios, vida y alimento para mi corazón. Háblame, Dios, por medio de tu palabra y siembra tu semilla de poder en mi corazón. Estoy listo para que tú me hables, hermoso Espíritu de Dios. Traigo tanto en mi corazón por decirles. Liderazgo, estamos llegando a un lugar, a un momento en la iglesia. Estamos persiguiendo el poder conseguir cuántos años cumplimos como iglesia. Y hay demasiados números en la mente de todos. Pero vamos a darle un número institucional, 42. Y tengo una revelación de parte de Dios de por qué le pusimos 42. Porque el pasado fue el 41. Entonces, sé que probablemente la iglesia pueda tener más años, menos años. Honestamente, ya cuando cumples más de 40 ya te comienza a quitar años. Entonces ya no es tan relevante cuántos años se cumplan. Si lo importante es celebrar. Y lo importante es que juntos tú y yo podamos entender hacia dónde Dios nos está llevando en este tiempo. Liderazgo, durante mucho tiempo yo entendí que liderazgo era influencia. Y que lo más importaba en la iglesia como líder, como pastor, era que la capacidad que yo pudiera tener de influenciar a la mayor cantidad de gente. Y después de estudiar sobre liderazgo y entender cómo funciona el liderazgo y entender para qué es el liderazgo en el Señor, me di cuenta de algo. Me di cuenta que liderazgo no es influencia, liderazgo es confianza. Y cuando entendemos la palabra confianza, nos damos cuenta de que es bien, ok, te voy a hablar de una ensalada de cosas, por lo tanto, estaría súper padre que mañana no prediques el mensaje, sino pongas el video del mensaje, porque voy a hablar hoy visión, ¿ok? Entonces te decía que liderazgo no es influencia, liderazgo es confianza. La palabra nos enseña que no podemos dejar que su palabra y su espíritu influencien nuestra vida a menos que nosotros tengamos confianza en Él. Es decir, sin fe, confianza. Es imposible poder agradar a Dios entendiendo que lo más importante para lo cual estamos aquí en la tierra no es para crecer, ni para almacenar, ni para influir, sino lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y sin fe, sin confianza, es imposible poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, la confianza nos lleva a tener una vida bajo el liderazgo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Nosotros estamos diseñados con la misma materia que Dios es diseñado. Todo lo hizo con su palabra, pero solamente nosotros somos la única especie viva que no fuimos hechos con su palabra, sino fuimos hechos con sus manos. Y al hacernos con sus manos, nos impartió de su materia, nos impartió de su espíritu. Su materia está dentro de nosotros, entonces somos cuerpo, alma y somos espíritu, su materia dentro de nosotros, para poder nosotros producir en los demás lo que Dios puede producir en nosotros. Y es la capacidad de dar vida y de dar muerte está en nosotros. La capacidad de dar vida o muerte está en nosotros. La capacidad de construir o de destruir, de hacer en la gente o deshacer en la gente, está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los perros no ladran y construyen? ¿Cómo le hacen las abejas?
Bzz. El elefante no construye. ¿Cómo le hacen los elefantes? Los caballos no construyen relinchando, pero tú y yo sí construimos cuando hablamos, cantamos. Porque estamos hechos de la misma materia, pero para que esa materia funcione se requiere un elemento, y es confianza. Por eso, liderazgo no es influencia, liderazgo es confianza. La palabra en Génesis 11 habla de que un grupo de gente se levantó para construir algo. Y entonces estaban construyendo una torre. El fin de ellos era llegar al cielo, y esta era la torre de Babel. Y entonces ellos comenzaron a hacerlo buscando desafiar a Dios. ¿Por qué? Nota importante, Dios no se quedó con nada, Él nos entregó todo porque nos ama. Él nos ama. La mejor muestra de su amor está detrás de entender la materia de la cual estamos diseñados tú y yo. Entonces ellos dijeron, podemos ser como Él, entonces podemos hacer algo como Él. Lleguemos al cielo. Y comenzaron a construir. Y llegó un momento cuando Dios vio, dijo, ay, muchachos. Y lo único que hizo fue crear idiomas. Lo único que hizo fue crear idiomas. Y cuando Dios, ya es que se me estaba moviendo, Hegel, pero ya lo arreglé. Lo único que hizo fue crear idiomas. Volté para acá. Idiomas confunden, pero su espíritu trae claridad. El Pentecostés fue la reconstrucción de los lenguajes. ¿Recuerda lo que sucedió en Hechos 2? Dice la palabra que lenguas repartidas de fuego reposaban sobre las personas. ¿Por qué? No era una simple caricatura de Marvel. No estaban ahí solo porque sí. La revelación de las lenguas repartidas de fuego era el deseo otorgado de parte de Dios para vivir en unidad, para vivir en comunión, para crear confianza y que su espíritu se moviera a través de nosotros. Entonces, lo que sucedió, lo que los idiomas hicieron fue confundir, pero lo que su espíritu hizo fue traer claridad. ¿Vamos bien? Entonces, idiomas dividen, espíritu une. La mayor evidencia de su espíritu en nuestra iglesia, entonces, es la unidad. ¿Sí? ¿Recuerdan las últimas palabras? Sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué? Porque al ser uno hay confianza. La duda es la consecuencia en un matrimonio, la rebelión en los hijos es la consecuencia de la falta de comunicación en el matrimonio. Crea entonces desconfianza y no hay liderazgo. Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos no para dejar una herencia, sino para dejar un legado. Herencia es ¿qué estoy dejando? Pero legado, la pregunta es ¿en quién me estoy invirtiendo? Las tres preguntas que me gustaría que tuvieras en tu mente son estas en este tiempo, y es: ¿cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo dejar un legado? Bien, voy para atrás. Hay dos tipos de muerte. La primera muerte es cuando estamos sepultados, ¿verdad?
Pero la segunda muerte es cuando la última persona se acuerda de ti. ¿Sí? Primera muerte, cuando somos enterrados. Morimos, tan, finito, se acabó. Entonces somos enterrados, somos sepultados. Pero la segunda muerte es cuando la última persona se acuerda de ti. Bien. La herencia permite que la gente se acuerde de ti hasta que la herencia se termina. Pero el legado permanece. El legado permanece. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo puedo dejar un legado? Apúntale ahí. ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo dejar un legado? Es lo primero. La segunda pregunta que yo quiero que tengas es: ¿cuál es mi legado? Y estas son preguntas a contestarte delante de Dios. Y la tercera pregunta es: ¿quién es mi legado? Si estas tres preguntas no están siendo contestadas, damas y caballeros, no estamos ejerciendo liderazgo. ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cuál es mi legado? ¿Quién es mi legado? A mi punto de vista, Adán y Eva, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Adán y Eva estaban sin idioma y podían conectarse con su comunión. No entiendo muy bien cómo funciona esto, pero hay ciencias de la comunicación y hay ciencias de la semántica. Palabras importan porque sin palabras correctas no podemos ejercer este legado. Las palabras o destruyen o construyen. Mira, ahí voy. Denme espacio. Estudié la palabra comunidad. ¿Sabían que etimológicamente comunidad, comunión y comunicación es la misma palabra? Comunidad, comunión y comunicación. Yo creo que nuestra iglesia es profética. No porque suene bonito, sino porque nuestra iglesia debe crear una comunidad, tener comunión y traer una comunicación. Las palabras importan. Hace tiempo entendí este principio y es elemental dejar de escuchar palabras para comenzar a escuchar la vibración de las palabras. Sé que suena súper metafísica, pero ahí te va, no me juzguen. Ojo, ahí les voy. Por eso quiero que este video lo pongan tal cual. Palabras son la consecuencia de vibraciones. El hecho de que ustedes estén escuchándome en este momento es la consecuencia de vibraciones en mis cuerdas vocales que generan un sonido, que generan las vocales y construyen palabras por medio de cierta semántica. ¿Es correcto? Entonces, lo que en realidad mueve no son necesariamente las palabras, sino es la frecuencia o vibración de las palabras. Y te pongo un ejemplo. ¿Algún momento has platicado con tu esposa y le has dicho: voy a ir a cenar con mis amigos, llego al rato? ¿Y qué te dice? Ya te vas otra vez. Bueno, está bien. Sus palabras, ¿qué dijeron? Puedes ir. Pero las vibraciones que dijeron: ni se te ocurra salir de la casa. Por eso la palabra dice: en mi nombre echaron fuera demonios. Por eso la palabra dice que se hicieron muchas cosas y se declararon muchas cosas.
Pero si toda la comunicación que construye fuera decir, no estoy diciendo la palabra declarar, fíjate, decir lo que aquí está escrito, entonces sería muy sencillo. Pero mucha gente ha dicho esto y ha condenado. Se ha utilizado también esto para destruir. Entonces dice Dios, más importante que sepas lo que hay aquí es el corazón con el que se escribió esto. La Biblia está escrita con el principal objetivo de conocer al autor. Entonces, palabras importan porque palabras construyen o destruyen. Dice la mujer sabia edifica, pero la necia con la mano de la lengua la destruye. Vida y muerte están en el poder de la mano de la lengua. Quiere decir que las palabras tienen un poder increíble. Dice, son como el timón de un barco. Algo tan pequeño puede guiar algo tan grande. También dice que la lengua puede incendiar todo un bosque. La lengua, las palabras, pero sobre todo la vibración de las palabras es elemental para poder construir confianza en las personas. ¿Vamos bien? Y yo creo que escuchamos en capas. Yo creo que escuchamos en capas. No escuchamos de forma frontal y definida. El hecho es que tú y yo escuchamos y después meditamos lo que escuchamos y nos damos cuenta que probablemente malentendimos lo que originalmente escuchamos porque escuchamos en capas. Es por eso que para Dios la actitud es elemental para construir o destruir. Yo no puedo decirle al diablo fuera con una actitud de temor. ¿Por qué? Porque aunque estoy declarando lo correcto, mi vibración es la incorrecta. Pero tampoco puedo decirle a alguien que lo perdono sin la vibración correcta. El problema es que las iglesias están llenas de personas que dicen lo correcto, pero sin la vibración correcta. Malentendemos, malinterpretamos, nos preparamos para resistir en lugar de prepararnos para recibir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, palpamos, pisamos todos los días la tierra y queremos edificar la torre de Babel y no nos damos cuenta que necesitamos la mejor herramienta para poder vibrar correctamente. Y la mejor herramienta es el amor. Dice la palabra, vestidos de amor. El vínculo perfecto. ¿Sabes el poder que puede causar una persona que habla lo correcto y que vibra lo correcto? Por eso el diablo está el diablo. Por eso el diablo hace que antes de llegar a esta reunión, a lo mejor tuviste una discusión con tu esposo en el carro, o en la casa, o en el trabajo, porque quiere que lleguemos a conocer lo correcto, pero no poderlo vibrar correctamente. Y como este mensaje se va a quedar grabado, necesito que me digan, ¿voy bien? No quiero que nadie se me haya quedado en el camino, porque ahora sí voy a comenzar a predicar. ¿Sí? Ahí voy. ¿Sí? Entonces, entendemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Espíritu de Dios iba y venía, iba y venía, iba y venía sobre la faz de las aguas. En eso Dios vio
y declaró una palabra y es: hágase la luz. Quiere decir haya, y es vibración. El sistema solar comenzó a girar sobre su propio eje. Todo se comenzó a ordenar. Las aguas se comenzaron a ir a los mares, las nubes comenzaron a irse al cielo, la tierra comenzó entonces ahí comenzó a gestionarse el orden. Porque note importante, las cosas comenzaron a crecer y aún no había llovido. Llovió hasta después. Y las cosas ya estaban funcionando con un ecosistema espiritual que provocaba la vibración de su palabra. La vida sobrenatural para la cual la tierra fue hecha y diseñada no es la consecuencia de un ecosistema natural y sobrio, sino es la consecuencia de un espíritu inconmovible, y es completa y meramente milagroso. Dios nunca pensó en que el equilibrio fuera que la mesa tuviera 4 patas. Dijo: yo puedo sostener todo con la vibración de mi palabra. No le busquen, porque no lo van a encontrar. Y científicos pueden pensar que determinaron de dónde viene la vida. Y Dios dice desde principios que la vida viene de mi sangre, porque la sangre fue diseñada con una vibración. Entonces, ese poder de construir y de edificar está en nuestra boca. Entonces, te enseñé hace 5 semanas sobre Efesios 4 y te dije: airaos, pero no pequéis. ¿Hay enojones aquí? No. Levante la mano quien tiene un esposo o esposa enojón. Cierto. Es airaos, pero no pequéis. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y te enseñé que dice, esa palabra entonces te dice: enójate, pero no peques. Entonces, no te quedes mucho tiempo en el enojo. Y conecté esa porción con Josué 10:16, donde te mencioné que 5 reyes habían entrado voluntariamente a una cueva, se estaban escondiendo y no querían morir. Y entonces dice la palabra que Josué los andaba persiguiendo y no los encontraba. Y cuando se entera que están en la cueva, Josué no fue a entrar a matarlos a filo de espada, nomás cerró la puerta de la cueva y ellos ya no pudieron salir. Entonces, cuando tú y yo no aprendemos a lidiar con las emociones de nuestra vida, airaos pero no pequéis, no está hablando solo del enojo, está hablando del enojo y todos sus primos, parientes. Está hablando de la falta de perdón, de la amargura, está hablando de todos los problemas emocionales por los que tú y yo vivimos. Entonces te puedo decir: hey, oféndete pero no te enojes, no te quedes mucho tiempo en la ofensa, lastímate pero no te lastimes mucho tiempo, sal rápido de ahí, sal rápido de ahí, sal pronto de ahí. Sal pronto de ahí. Tú no puedes determinar quién te lastima o quién no te lastime. Tú no puedes determinar que tu esposo te hable mal o te hable bien, pero sí puedes determinar el no quedarte en la cueva del resentimiento. Sal rápido de ahí. Dice: enójate pero no peques, que no se ponga el sol. Está hablando de tiempo. Esa porción está hablando específicamente de tiempo. No te quedes mucho tiempo. No pases la noche en la cueva, porque si no, entraste de forma voluntaria a la cueva de la incertidumbre, de la falta de perdón o del enojo, y permanecerás ahí en esa cueva de forma involuntaria, como una cárcel. Efesios 4, sigo: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego termina diciendo esto: no deis lugar al diablo. Y entonces te mencionaba esto, y lo que yo enseñaba es: dar lugar viene del original punto de apoyo. Entonces podría traducir es: enójate pero no peques, no te quedas mucho tiempo ahí, salte pronto, porque si te quedas la noche en la cueva, permanecerás de forma involuntaria y entonces
el diablo comenzará a ser el punto de apoyo para el cual comenzarás a tomar todas tus decisiones. Es por eso que las palabras importan. Palabras son elementales. ¿Por qué? Porque las palabras la vibración de las palabras nos ayudan a salir pronto de problemas emocionales, nos ayudan a salir pronto de situaciones y cárceles en las que hemos estado de tiempo en tiempo. Ahí va. Y entonces está Jesús. Antes de morir, la tierra estaba gobernada por Satanás, el príncipe de este mundo. Él gobernaba. El velo todavía no se partía. Una sola persona entraba a la presencia de Dios. Solo una persona. Entonces el diablo gobernaba ese lugar. Jesús está con su clavícula extendida. ¿Por qué está extendida la clavícula? Porque él no podía morir pronto. Él tenía que sufrir. Y al estar con su sistema óseo correctamente posicionado, su corazón podía vivir lo mejor y lo más tiempo posible. Él no murió de dolor, murió desangrado. Su corazón explotó cuando le faltó sangre. Entonces una mano acá y los pies puestos, y él estaba colgado en el madero, sufriendo el oprobio, el dolor, la angustia, sufriendo todo lo que puedes imaginarte. El peso del pecado y de la inmundicia estaba sobre Jesús en ese momento. Todo el precio de la maldad estaba en sus hombros, su cuerpo machacado. Y yo creo que su corazón estaba en ese momento lastimado, su corazón estaba triste probablemente, porque las palabras que él comienza a decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sintiendo el peso. No estoy diciendo que él estaba en amargura. Él se sentía probablemente mal de que sus amigos ya le habían negado, aunque él sabía que lo iban a negar. Otros lo habían entregado, aunque él sabía que lo iban a entregar, pero ese se sentía mal. Él era de carne y hueso. No olvidemos que él estaba en posición de hombre, como tú y como yo. Y él está con sus brazos extendidos, y lo último que él dijo es: Padre. Él vibró, fíjate cómo, él vibró perdón. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento, el sol se oscureció durante 3 horas. Los muertos se levantaron. El diablo perdió el dominio sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué le quitó el dominio al diablo? El perdón. El velo fue rasgado, y ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, encontrar el oportuno socorro gracias a su sacrificio y a su perdón. Y cada vez que la palabra de Dios habla del poder de las declaraciones, lo junta con la oración, ¿verdad que sí? Entonces, Padre nuestro, ¿verdad? Pero hay otros, y hoy me quiero concentrar en otro que me gusta mucho. Marcos 11:23. Acompáñame a Marcos 11:23, porque luego, para que vean que también leímos la palabra. Marcos 11:23. Y vamos a leer, este también ya lo hemos leído y lo estudiamos un poco. 23 al 25. Fíjate bien lo que dice. Está hablando de la oración. Porque de cierto os digo, ¿estás acá? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate, ¿qué dice? Y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho. Lo que dice, fíjate, lo que diga será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creer que lo recibís y os vendrá. Y cuando estés orando, di conmigo, y cuando estés orando. Una vez más, y cuando estés orando. Voltea para acá. Oraciones son declaraciones.
Cada oración se mueve dentro del reino y un espíritu profético. Yo digo, es que yo no profetizo, cada vez que oras, estás orando siendo inspirado por su espíritu. Es el mundo profético se mueve a través de las oraciones. Y entonces, cuando ores, cuando declares, cuando vibres en el reino espiritualmente, ¿qué dice después? Cuando estés orando, ¿qué dice? ¿Cómo? Perdona. ¿Qué es la ofensa? La ofensa es representada a través de un dardo, ¿sí? Entonces, es un dardo que te fue enviado para lastimar tu corazón. ¿Es correcto? Ese es el dardo. Entonces, si la ofensa es un dardo, o lo voy a decir de otra manera, es: cada maldición es un dardo hacia ti. Cada maldición es un dardo que va a penetrar tanto como tú lo dejes penetrar. ¿Sí? El dardo está lanzado y el dardo va a pegar. Y en nosotros está que se entierre poquito o que atraviese nuestro corazón. Hay cosas que no sabemos que están aquí, pero ahí están porque están muy adentro, muy en el fondo, y requieren solo el Espíritu de Dios que nos ayude a sacarlas, a recordarlas. Por eso es el único que nos convence de pecado, es el único que nos lleva al arrepentimiento, es el único que cambia vidas, porque es el único que tiene la capacidad de penetrar lo profundo. Entonces, si la ofensa o si la maldición es la flecha que fue enviada a tu corazón, entonces la bendición es la flecha que ha sido enviada a tu corazón para bendecirte. Y entrará tanto como tú lo permitas. Bien, ahí te voy. La oración es esa flecha. Todas nuestras oraciones son flechas enviadas a los hijos, a los nietos, a esto, al otro, a la economía, a la vecina, esto, al otro. Yo estoy orando, enviando flechas de bendición. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Sánalos, 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 sánalos. Y de repente te vienes un chanflecillo, ¿verdad? Sáname, sáname. Estás enviando flechas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos, vamos, ayúdame. ¿Estás de acuerdo? Pero la capacidad de que esa oración pueda entrar es por medio de la punta de la flecha. ¿Cuál es la punta de la flecha de la bendición o de la oración? El perdón. Entonces las iglesias están llenas de gente que oran mucho, pero logran poco, porque no tienen un corazón empoderado por Dios, por la falta de vibraciones correctas en sus actitudes. ¿Por qué? Dios no va a empoderar corazones enfermos. Sería catastrófico. Sería horrible. Entonces, Dios está diciendo: ¿quieres poder? Perdona. Pero no hay perdón sin vibración correcta. Porque esto no se trata de que yo le diga: hermana, te perdono. No, esto se trata de que yo genere la confianza para que exista el perdón. Liderazgo no es influencia, liderazgo es confianza. Y hoy estamos acá, a 42 años de distancia de caminar. Algunos de ustedes tienen casi los 40 años caminando. Y yo no sé tú, pero yo tengo hambre de cosas nuevas. Yo no tengo hambre del pasado. Yo tengo hambre de lo nuevo, porque creo que Dios es un Dios de lo nuevo. Yo tengo hambre de que Dios haga con su iglesia el legado para que nuestros hijos puedan caminar conectados con Dios. ¿Quién es nuestro
legado. Vente, Rubén. Entonces cuando tú y yo nos concentramos en esto, nos damos cuenta de que podemos cuestionarnos muchas cosas de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos se enamoren de Dios? ¿Quién es nuestro legado? Mi legado es Osmara, y estoy decidido a entregarme por completo. Si tú quieres saber qué es legado, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué y por quién estás dispuesto a morir? Mi papá murió y nos agarró fuera de lugar. 24 años tenía yo, inmaduros, nos agarró fuera de lugar. Y viví muchas cosas que me generó muchas preguntas, y durante mucho tiempo las he preguntado a Dios. Yo he preguntado por qué los tirantes no me quedan, por qué no soy como Él, y me he preguntado muchas cosas. Y Dios ha contestado todas mis preguntas con una sola palabra: Josué, tú eres el legado de tu padre. Puede haber muchas dudas, pero no me queda ni la más remota duda de que la pasión que mi viejo tenía por su presencia, el anhelo por su espíritu, es algo que hay en mi corazón todos los días. Y la segunda pregunta que viene, Josué, ¿y qué estás haciendo para que los que vienen pueda fluir ese legado?